inicial de la CELAC es cuando inicia realmente el proyecto de la CELAC. Esto se hace en el 2011 y un punto importante es que se hace en Venezuela. Venezuela pues obviamente siempre ha tenido un carácter político muy fuerte y es que digamos en que en Venezuela, a diferencia de Colombia, hay una importancia muy grande en los ciudadanos de lo que es la política y aún un conocimiento de lo que es el sentirse perteneciente a un país. Entonces aquí inicia. Entonces, en la CELAC se postula que cada año haya un presidente que se va a encargar, digamos, de las conciliaciones que van a haber de las decisiones políticas, de las decisiones de apoyo y todo lo que hay dentro de la organización. Empieza obviamente en 2011 en Venezuela y el presidente de ese año es Hugo Chávez, el cual dio un discurso en ese año sobre la importancia de la unión y lo que es el sueño que tenía Bolívar de la unión de pueblos, que es algo que va a marcar mucho a la CELAC si habláramos de una ideología, sin entenderlo obviamente como un partido político, sino como una organización. El primer libro que se postula, pues hablando del estado de arte, esto es como un resumen del estado de arte que hice, se llama Balances y perspectivas de las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que pues más adelante van a entender por qué es tan importante el estado de arte, porque hace parte de la pregunta de investigación. Entonces, Adrián Bonilla nació en Ecuador, secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas de la Plasco, donde encontré también mucha información, porque Ecuador tiene algo y es que en educación es muy bueno. Tiene unas universidades que están manejando, digamos, un nivel alto que le puede hacer competencia a lo que es la producción de educación de la academia de Europa, y hay gente que viene de Europa o de Estados Unidos a estudiar en Ecuador. Entonces es un precedente importante tener esto claro. La CELAC y China es algo de lo que se empieza a hablar en el año 2013 y es algo muy importante porque China hace parte de las BRICS. Y se tiene en cuenta que la CELAC surge con también parte de identificarnos, de tener una voz. Tal vez Colombia no tenga una voz en el mundo, pero América Latina y el Caribe, claro está que va a tener una voz en el mundo, así sea por la parte de recursos naturales que tenemos aquí. La Unión de Pueblos, en el 2014 se toma algo muy importante y es la posibilidad de volver a retomar la cultura como algo fundamental, como algo que se nos quitó, por decirlo así, como algo que se dejó en el olvido y que ya no pasó de tradición oral como se tenía anteriormente. Entonces se marca en la parte de la agenda del 2014, teniendo en cuenta que se hace un foro cada año, lo que es la cultura. Rafael Correa hablaba de la posibilidad de abrir a volver a nuestros orígenes en Cuba. También se habla de retomar, digamos, todas esas piezas que están en el extranjero de cultura a que vuelvan a ser algo nuestro, no como una exhibición, no como algo de lo que fue una conquista, o un descubrimiento, ni se diga porque no lo fue, sino algo como que es nuestro y que es parte de nuestra identidad cultural que no podemos perder. Surge otra vez, bueno, esto también surge en el 2014 y es otro libro que también hace Areonillo y es la importancia, digamos, de la CELAC en la pérdida de dominio de Estados Unidos. Entonces, como hablaba el profesor anteriormente, hay como también una pérdida, no de interés y no de 100% de dominación, porque la hay, pero digamos no con la misma fuerza que lo hubo en años atrás. Entonces, se habla de que se puede desligar, digamos, de ideas también políticas y se puede desligar de ideas económicas de la dominación de Estados Unidos. Se hace el primer foro de la CELAC y China en 2015. Esto es un precedente muy importante porque es algo de lo que se había hablado anteriormente. Había un intercambio económico con Latinoamérica y el Caribe y China desde el 2000 y también un crecimiento económico muy importante del que tengo unas estadísticas hasta el 2013. Entonces, este es un precedente importante para hablar de la CELAC porque China es un grande. China es uno de los grandes y China también es algo que tiene una cultura milenaria. Entonces, él, aparte de hablar, digamos, del apoyo económico y tecnológico, también habla de que ellos nos pueden ayudar a recuperar lo que es nuestra esencia cultural. Esa parte de lo que les hablaba de la CELAC y la cultura, Fernando Rojas es el viceministro de Cultura de Cuba y es de lo que hablábamos anteriormente, de incluir la cultura como un aspecto fundamental de lo que fue la agenda anterior de 2015 y de hecho se hizo. Y se hicieron también muestras culturales para retomar esa esencia. Mi pregunta de investigación, o sea, todo de lo que hablé anteriormente es mi estado de arte, es como para hacer un panorama del avance que ha tenido la CELAC a través de los años, desde que inició hasta el día de hoy, partiendo de toda esa investigación porque es un tema muy amplio y que tal vez surjan muchas dudas,
Para mí, la gran duda que surgió es el reconocimiento de América Latina y el Caribe por medio de la CELAC puede generar el desligarse de la hegemonía cultural, política y económica de Estados Unidos y Europa. Quiero aclarar que la pregunta antes yo la había enfocado hacia lo que es la epistemología. Entonces la epistemología también es el origen del conocimiento, pero plantearlo desde ahí me llevaría, digamos, a un estudio diferente de lo que es la parte que estamos estudiando, que es de geopolítica. Entonces, esa es mi pregunta-problema, eso es lo que yo quiero plantear. ¿Por qué desligarse? Porque, bueno, más adelante lo explicaré, desde dónde viene la dominación aquí en América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Mi hipótesis, bueno, a través, digamos, desde la sistematización yo ya tenía como una idea de lo que podía ser. Y realmente, según lo planteado, es posible mediante el constante trabajo unificado de países con problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales en común, lo que a su vez genera identidad en las nuevas generaciones. ¿Por qué parto la hipótesis de acá? Porque más adelante veremos que también países como China, como India, como Sudáfrica también tienen una identidad en el sentido de dominación, de ser dominados, de estar emergiendo, lo que son las potencias emergentes, como lo expusieron mis compañeros la clase pasada. Entonces eso también nos hace un precedente de lo que es en común y por eso hago énfasis en eso. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar con la argumentación para llevar a que la hipótesis sea verdadera. Entonces, hay una historia hegemónica en América Latina y el Caribe. Uno de los videos que nosotros vimos sobre Gersfeld hablaba sobre que hubo 4 epistemicidios y uno de ellos, en el que voy a hacer énfasis, los demás los mencionaron en el video, es el de Europa en América. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque cuando se viene acá, nosotros teníamos un modelo cultural totalmente diferente al que nos impusieron. Entonces, nuestro modelo, digamos, era diferente y según investigué, aquí teníamos un modelo político, también se hacía política. También, digamos, había un cacique, había un sistema en el cual había una gran importancia de la líder espiritual, que más allá de mirar la parte espiritual, es como la persona más anciana, la que conoce la historia, la que conoce la política era también hacerse personal, hacer que todos somos parte de algo. Y también esas políticas iban muy en favor de cuidar la naturaleza, de mirar todos esos elementos como parte fundamental de lo que es nuestra historia. Cuando viene Europa, viene totalmente a romper todo ese esquema que nosotros ya teníamos, nuestra producción cultural, porque teníamos cultura, teníamos política y también había un sistema económico. No como el que ellos nos planteaban, pero sí como el que había. Hay un error muy grande y es pensar que ellos son gente que vino a implantar cosas que nos benefician, porque las universidades, que esto, sí, obviamente, hay una claridad en eso, pero eso no descarta que si ellos no hubieran impuesto sus culturas, nosotros no hubiéramos podido seguir en la posibilidad de crecer y de crear un conocimiento propio. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de eso, hablo de epistemicidio, en lo anterior me duermo un poco porque un epistemicidio también, entendiendo la epistemología como la producción o el origen del conocimiento, los epistemicidios son destruir eso, las creencias, el conocimiento, es decir, si tú crees en otro Dios, te vas a castigar porque tú tienes que creer en esto, que es lo que yo te estoy imponiendo. Tu sistema cultural es esto y tu posición en la jerarquía que yo te estoy estableciendo es eso. Entonces, partiendo del contexto histórico, ahora sí hablo netamente de lo que es la CELAC. La CELAC surge también en un momento en que en el mundo hay varias crisis económicas, en que hay varios conflictos y la CELAC no se crea como, por decirlo así, tú dices, bueno, las BRICS le están haciendo contraposición a Estados Unidos, a la hegemonía, a todo ese proceso. No, la CELAC se puede identificar más que como una contraparte al poder externo, como un mecanismo para ayudarnos internamente. Entonces se van a tratar temas que nos conciernen a todos, temas como la pobreza, la desigualdad, los problemas económicos. El tema de la paz se tocó en Ecuador en el 2015. El apoyo, digamos, de esos países al proceso de paz fue unánime. Entonces, si nosotros sumamos todas las personas que hacen parte dentro de la CELAC, los países, somos 600 millones de habitantes en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, parte de lo que nos habla la CELAC es de aprender a vivir con las diferencias. Obviamente el sistema económico, político y político, por hablar así, de Colombia es muy diferente al de Venezuela, al de Bolivia, al de Ecuador, pero sí hay algo que nosotros nos unifica y nos marca un precedente, y es que somos una región.
hacemos parte de una situación, de un espacio geográfico en el que nosotros tenemos también parte de nuestra cultura y una historia de dominación parecida. Entonces, para hablar, digamos, volver a retomar lo de la pregunta problema, el reconocimiento, la CELAC empieza a tener un reconocimiento en el mundo y empieza a pisar fuerte. Empezamos a hablar de temas de economía y decir, bueno, es que porque es importante América Latina y el Caribe. Y es que hablamos de, nosotros tenemos la mayor cantidad de agua dulce del planeta hasta acá. E independientemente de lo que se quiera vender de la política, eso es importante. ¿Por qué se ha hablado de un ministerio del agua? Porque es que hablar de un ministerio del agua y hablar del agua como derecho significa que el agua es derecho de todos, entonces puede venir Francia y meter mano acá, digamos que no tiene no tiene tanto acceso al recurso del agua. Entonces son elementos como esto que decimos comunidad, sí, obviamente esto es para ayudarnos entre nosotros, pero también es una defensa de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece, por decirlo así. Siguiente, por favor. Obviamente hay que hablar, antecitos, Ay, Dios mío. obviamente hay que hablar de Estados Unidos. Obviamente, como dice el profesor, no hay que decir todo es culpa de Estados Unidos, porque como les hablé anteriormente, lo primero que hubo fue una dominación europea, entonces luego viene Estados Unidos. También hay que hablar de que toda la producción académica que nosotros conocemos en Colombia, que nosotros conocemos en América Latina, viene de Estados Unidos, viene de Alemania, viene de Francia, viene de Inglaterra. Me falta uno. Inglaterra, España, Estados Unidos, Francia y Alemania, sí. Entonces toda la producción de conocimiento que nosotros tenemos viene de afuera. Entonces eso también tiene que ser es adaptar, digamos, modelos económicos y políticos que se crearon, que en Alemania funcionaron, pero tal vez aquí no, porque son culturas diferentes, porque son procesos diferentes. Entonces parte de esto es propiciar que nosotros seamos capaces de producir conocimiento, de realmente producir nuevas estrategias para nosotros mismos. Bueno, Estados Unidos obviamente no pertenece a la CELAC, entonces esto es un precedente importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha tenido mecanismos de dominación, entonces lo podemos ver con el consenso de Washington, que ellos dieron como una idea de cómo debería funcionar la política, cómo debería funcionar la economía acá, y nosotros ¿qué hicimos? Nos apegamos a ese modelo. También en el ALCA, y actualmente, bueno, y ya ahora vemos que otros, o sea, son mecanismos como de dominación que son como cortinas de humo de la dominación y como que hablan de no, todos unidos, nosotros como continente, pero pues a fondo no lo podemos ver de esa manera, porque realmente siempre siempre han habido intereses políticos. En los 60 también se quiso hacer por medio de la Alianza para el Progreso. Entonces actualmente nosotros vemos también los tratados de libre comercio, que nosotros vemos y realmente nosotros analizamos qué tanto nos benefician los tratados de libre comercio, pues no. Y también podemos ver que, por ejemplo, el día que se firmó el Tratado de Libre Comercio, la primera noticia que salió en la página del periódico fue de este jugador que le pegó un balonazo a un halcón. Bueno, algo así fue No, le pegó una patada. Le pegó una patada. Es un panameño de Pereira. Ese fue el partido del Exacto. señor. Ese día. Ese, Perfecto. fue al minuto 70. Entonces, ¿por qué pasa eso? Precisamente porque a los medios les interesa que nosotros sepamos y nos acordemos exactamente de qué pasó con esa noticia, pero no nos acordemos de qué hay detrás. Porque es obviamente que si tú vas a investigar, esto no va a beneficiar a lo que es América Latina y el Caribe. Esto no va a beneficiar, digamos, a Colombia, que fue con quien se firmó. Y es algo, digamos, que por medio de estos foros se trata de hablar, se trata de consensar, se trata de decir, bueno, listo, usted está haciendo tratados de libre comercio con el exterior que no va a traer beneficios. Miremos qué tratados económicos podemos hacer entre nosotros que estamos cerca, qué beneficios nos podemos dar nosotros que estamos en un mismo margen. Otro punto de que parte de mi análisis son las potencias emergentes. Entonces esto fue algo del canciller Nicolás Maduro declaró en exclusiva en Telesur, que desde la CELAC se buscan articular excelentes relaciones con el conjunto de regiones y países que emergen en el mundo como potencias, tales como los casos de India y China. ¿Esto a qué voy? A que no es que no, la CELAC es algo cerrado y que solo... No, si busca una apertura, si busca, digamos, conciliar, si busca traer cosas, pero desde que haya un beneficio mutuo. Es una gran diferencia de los acuerdos que se pueden generar desde aquí a los acuerdos que nosotros hemos tenido con Estados Unidos. Otro punto. Para no alargarme más, estos son los ejes actuales de la CELAC, o sea, lo que se marcó ahorita en enero del 2016
y que es los ejes con los que está la agenda hasta el 2020. O sea, esos son los ejes de los que se tienen que enmarcar, que son importantes. Me refiero a ejes, no como que lo son todo, porque digamos en temas que hubo este año, hubo lo del Zika, que fue un tema que obviamente nos afecta profundamente y qué medidas podemos tomar todos. Entonces, primero, reducción de la pobreza extrema. Obviamente que el tema de la pobreza es algo que afecta totalmente a todos los 33 países que hacen miembros de la CELAC, y es un tema complejo y es algo que sí se puede tratar. Es algo que se puede tratar también por medio de políticas en los que nosotros mismos usemos el recurso que nosotros tenemos, como por ejemplo, es un tema, es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el tema de la reducción de la pobreza se puede tratar con algo que es la seguridad alimentaria, y digamos que es fortalecer la agricultura en todos los países que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, para no depender de importaciones. Si realmente esto se llevara a cabo, esto podría reducir la situación de 70 millones de personas en pobreza extrema. Entonces son temas que son supremamente importantes. La parte de educación, ciencia y tecnología e innovación. China aportó 4.000 millones de pesos aquí en la CELAC, y dijo, los aporto y vamos a hacer eso, obviamente como precedente a que nosotros también queremos dar foros, nosotros también queremos que haya más participación política y que ustedes entiendan nuestra cultura. El tercero, el medio ambiente y el cambio climático es algo fundamental de esta agenda, porque es que el medio ambiente y el cambio climático es algo que afecta totalmente, que va a afectar, que se pronostica que por todo lo que es la industria, que por todo lo que es el mal desarrollo de lo que se está haciendo con la extracción del petróleo, está generando un daño grave para el medio ambiente, y nosotros realmente somos el pulmón del mundo. Amazonas es el pulmón del mundo. Entonces, esto es un tema importante porque se tiene que tratar, porque es que si Ecuador, por ejemplo, ellos manejan algo listo, no dan seguridad jurídica, a las empresas que extraen petróleo, pero ¿con qué fin? Con el fin de que uno, las ganancias queden más acá que para los que se lo llevan, y dos, con el medio de que todas las políticas que se hagan sean amigables con el medio ambiente, que se pueden hacer, no en el modo del sistema económico que se implementa y no a la medida extrema que se quiere mostrar, pero se puede hacer. La infraestructura y la conectividad, obviamente también nosotros tenemos que crecer en la parte de infraestructura, y ya teniendo que nosotros también estamos empezando a tener problemas de sobrepoblación, esto es fundamental para hacer un cambio. Y quinto, el financiamiento para el desarrollo. Y ahí es donde tocó el tema de que nosotros mismos también podemos tener un comercio entre nosotros y establecer ciertas políticas que nos beneficien. No sin eso decir que estamos haciéndole una contraparte a lo que son los dominantes en el mundo, sino también en torno al beneficio de nosotros mismos. Para terminar, estas son las conclusiones que yo saqué de mi ensayo. Obviamente la hipótesis, según lo argumento, es verdadera, sí se puede. Podemos concluir que la CELAC cuenta con todas las herramientas para desligarse de la hegemonía cultural, política y económica de Estados Unidos. Sí la tiene, sí se puede hacer. Contamos también con inversión extranjera. China, como lo digo anteriormente, es un gigante, y digamos en la parte cultural podemos recuperar eso que es la esencia, eso que es nuestra producción. No digamos el modelo cultural que hemos tomado de Estados Unidos, porque acá hay una mentalidad muy del sueño americano y muy de todo lo que producen desde afuera. Tener más como la producción, por ejemplo, cultural. Me pareció maravilloso lo que pasó con el abrazo de la serpiente, entender un poco más lo que nosotros podemos producir, la capacidad de entendimiento que nosotros tenemos. Los mecanismos de participación incluyente son fundamentales, se puede hacer, pero ¿qué pasa? Tiene que haber una competencia legítima, que nosotros podamos competir realmente con lo que nos ofrecen los otros países. Por eso digo, es muy difícil, digamos, que Colombia tenga la capacidad de competir contra la producción tecnológica de Japón, de Europa. Pero sí, digamos, como CELAC, usando los mecanismos, usando todo lo que tenemos nosotros dentro de América Latina y el Caribe, sí podemos hacer una competencia real a lo que es la tecnología, la política y la cultura del exterior. Ese es un punto muy importante porque para el último punto me ayudó mucho un foro que trajo el profesor hace poco sobre los medios de comunicación y la influencia que tenían en el proceso de paz, y es la participación de nuevas generaciones. Esto es fundamental. ¿Participación en qué? En la política. Hay mucha gente, digamos, de esta generación que no le gusta la política, que dice no me gusta la política, pero es dejar de entender la política como los politiqueros, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, si nosotros entendemos la política realmente como algo que decide el transporte que tomamos, que decide dónde vivimos, que decide los servicios que pagamos,
es algo que nos hace más partícipes de esto. Para mí sí es posible. Es como esos sueños utópicos que la gente piensa, pero realmente es algo que se puede alcanzar. Esta agenda se programó para el 2020, de que vamos a cambiar esas cosas, de que se van a cambiar estadísticamente, pero realmente para que haya un cambio en el exterior tiene que haber un cambio en el interior, y es cambio de mentalidad sobre lo que nos hace a nosotros partícipes de una misma cultura, y eso fue lo que pude concluir, compañeros. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, ya se Yo tengo una curiosidad, yo quiero saber cuáles son los otros tres epistemicidios. Eso estaba en mi video que nos envió el profe. Una fue la... Ay, por favor. con los judíos,